Muy buenos días a todas y a todos. Una alegría de celebrar junto a ustedes este 15º domingo durante el año, 24 de septiembre. Por eso comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la paz y la esperanza, que la presencia de nuestra Madre la Virgen estén ahora y siempre con todas y todos ustedes. Y con su Espíritu. Delante de Dios reconozcamos nuestros errores, porque a veces nos falta la compasión con los demás. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Porque a veces nos falta la misericordia con los demás. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Porque tú nos llamas a transformar el mundo con tu amor. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es tan grande, tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros. Perdone nuestros pecados para que así algún día nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud de todo lo mandado en tu santa ley, concédenos que, congregando y cumpliendo tus mandamientos, podamos llegar un día a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura del profeta Isaías. El profeta nos muestra a Dios siempre dispuestos a compadecerse y perdonar a quienes lo buscan. Busquen al Señor mientras lo pueden encontrar. Invóquenlo mientras está cerca. Que el malvado abandone sus caminos y el criminal sus planes. Que regrese al Señor. Y Él tendrá piedad a nuestro Dios, que es rico en perdón. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Sus caminos no son mis caminos, dice el Señor. Porque así como aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los de ustedes y mis pensamientos a sus pensamientos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 144 respondemos cantando. Bendeciré al Señor eternamente. Bendeciré al Señor eternamente. Un día tras otro bendeciré tu nombre y no cesará mi boca de alabarte. Muy digno de alabanza es el Señor, por ser su grandeza incalculable. Bendeciré al Señor eternamente. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. Bendeciré al Señor eternamente. Siempre es justo el Señor en sus designios, y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan, muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Bendeciré al Señor eternamente. Segunda lectura de Filipenses. San Pablo expresa con gozo que su vida es Cristo y que desea estar con Él
en la gloria o en el trabajo evangelizador. Hermanos, ya sea por mi vida, ya sea por mi muerte, Cristo será glorificado en mí, porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero si al continuar viviendo en este mundo me permite trabajar todavía con fruto, no sabría yo qué elegir. Me hacen fuerzas ambas cosas. Por una parte, el deseo de morir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor, y por la otra, el de permanecer en vida, porque esto es necesario para el bien de ustedes. Por la que ustedes tocan, lleven una vida digna del Evangelio de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Evangelio de San Mateo. La parábola que narra Jesús nos muestra que Dios obra generosamente y con la libertad del amor. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con su Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el reino de los cielos se parece a un hacendado que salió de mañana a contratar trabajadores para su viña. Cerró trato con ellos en un denario al día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana. Vio en la plaza a otros que no tenían trabajo y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo debido. Ellos fueron. Volvió a salir al mediodía y a la media tarde e hizo lo mismo. Al caer la tarde salió y encontró otros que no tenían trabajo y les dijo: ¿qué hacen aquí ociosos todo el día sin trabajar? Le contestaron: nadie nos ha contratado. Y él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al anochecer, el dueño de la viña dijo al capataz: reúne a los trabajadores, págales su jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Pasaron los del atardecer y recibieron un denario. Cuando llegaron los primeros esperaban recibir más, pero también ellos recibieron la misma paga. Al recibirlo se quejaron contra el hacendado: estos últimos han trabajado 1 hora y les ha pagado igual que a nosotros, que hemos soportado la fatiga y el calor del día. Él contestó a uno de ellos: amigo, no te estoy siendo injusto. ¿No habíamos cerrado el trato en un denario? Entonces, toma lo tuyo y vete, que yo quiero dar al último lo mismo que a ti, o no puedo yo disponer de mis bienes como me parezca. ¿Por qué tomas a mal que yo sea generoso? Así, los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Indudablemente aquí el tema es el tema de la justicia y la misericordia. La diferencia entre la justicia y la misericordia. Y acá lo vemos en esta parábola que uno parece, dice, es ridículo, porque es cierto. ¿Quién va a contratar a última hora, cuando ya se acaba la tarde, por 1 sola hora? ¿Quién va a contratar a empleados para...? Sin embargo, dice, el reino de los cielos se parece a... Y entonces propone esta parábola que en realidad
provoca el cuestionamiento. Y uno dice, ¿por qué provoca el cuestionamiento? Claro, porque si el dueño, en vez de decirle, empezá por los primeros y terminá por los últimos, o sea, si hubiera hecho al revés, si hubiera comenzado por los que llegaron primero, los últimos, no, o sea, no hubiera habido conflicto. Pero cuando él dice pagarle, primero pagarle a los que llegaron último y después los que llegaron primero. O sea, quiso provocar el contraste entre los que llegaron último y los que llegaron primero. Y entonces la reacción, ¿dónde está la justicia? Y entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el tema de la justicia? La justicia era lo justo. Lo que le había planeado, digamos, había contratado, era un denario por día. Lo que pasa es que él le dio lo mismo a los que trabajaron en una hora. ¿Por qué? Porque fue misericordioso. Porque quiso ser generoso. Y eso le molestó a los que trabajaron todos. ¿Cómo me van a pagar lo mismo? A ver, ¿cuál es el tema acá? ¿Cuál es la diferencia entre la justicia humana, se podría decir, y el amor de Dios? La justicia humana es lo justo. Ninguno trabajando una hora te va a pagar todo el día, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿qué hizo? ¿Por qué el reino de los cielos se parece a esto? Porque Dios es así, misericordioso. No es por mérito, es por amor la cosa. En realidad, lo que tiene detrás el contexto de este Evangelio de Mateo era a quién se refería el Evangelio de Mateo. A la comunidad de Mateo, que tenía en su mayoría a paganos, o sea, gente que no eran judíos, que no eran del pueblo de Israel, y que sin embargo tenían el mismo trato, ¿no es cierto?, que los de Israel. En el fondo, por el ser el pueblo elegido, el pueblo de Israel, el pueblo en que nació Jesús, como que tenía que tener mayor mérito. Y como estos que llegan al final también tienen misericordia. Como Dios, si un pecador se arrepiente a último momento, también lo perdona. Ahí está la cosa, ¿no? Porque si a último momento se arrepiente un pecador, se le perdona y queda en gracia de Dios. Y entonces uno dice, ¿cómo es la cosa acá? ¿Dónde está la justicia? Y la justicia, en este caso, si él quedó en un denario para que trabajara todo el día, no fue injusto. Le dio el denario Lo que pasa que él fue misericordioso, generoso con los que habían trabajado menos. Y siempre le reprocha a los últimos, que era solo una hora, pero el otro también, uno a media mañana, otro a media tarde, también trabajaron menos. Sin embargo, le dieron lo mismo. ¿Por qué? Por misericordia. Acá hay todo el tema de la misericordia. ¿Por qué? Porque para Dios no es el dinero, no es el valor, sino la misericordia. Porque si no, ¿para qué sale el dueño de la vid a último momento y le dice, ¿qué hicieron ustedes ociosos? Y que nadie nos contrató, o sea, no tenían el sustento, ellos querían trabajar y no pudieron. Sin embargo, él dice, vayan también a mi viña. Y les pagó el jornal como si hubieran trabajado. Yo digo, cuánta justicia es la de Dios y qué poca la nuestra. ¿Por qué lo digo? Que muy concretamente, sobre todo Centroamérica, la grave pobreza es la falta de trabajo. Por eso miles y miles de hombres y mujeres emigran a Estados Unidos porque no tienen trabajo y algunos mueren en el camino. Algunos pueden cruzar y algunos, por la represión de los distintos países, mueren
o en la frontera o en el desierto. Aquí se ve eso, ¿no? Traen a aquellos que murieron en el camino. Y uno dice, si hubiera habido alguien como el dueño de la viña, que a los que no tienen trabajo se lo da. Sin embargo, el egoísmo humano hace del mercado una injusticia. Los que más tienen, más ganan. Y los que menos tienen se quedan sin nada, ¿no? ¿Qué es lo que nos marca acá como mensaje? La misericordia de Dios. La misericordia de Dios que no es por voluntariedad, es por amor. Y en realidad lo que nos está enseñando con esta parábola es a ser generosos así. No a ser mezquinos como lo dice el mercado. El que más tiene, más trabaja, más gana, más. Así no es el concepto de la misericordia de Dios. El concepto de la misericordia de Dios a los que más necesitan porque no pudieron trabajar, a ellos les doy lo mismo. Le doy el sustento, le doy para que puedan vivir ese día, que no hayan perdido el día porque nadie los contrató. Qué distinto sería nuestro pueblo y nuestros países si hubiera trabajo. ¿Cuánta gente que emigra no emigraría si tuvieran trabajo, si tuvieran de qué vivir? Y sin embargo, ahí está, ¿ves? Las injusticias sociales, mundiales, son cada vez más fuertes. ¿Y por qué? Porque muchas veces usaban este principio. Si uno no es misericordioso, es injusto. Si uno no es misericordioso, es injusto. O sea, muchas veces no alcanza la justicia. Necesitamos de la misericordia. Así como de la misericordia de Dios, necesitamos de la misericordia entre nosotros, entre nuestros pueblos, entre nuestras culturas. Y sin embargo es al revés. Oprimen los países poderosos con deudas externas, con cosas así que hacen a los pueblos cada vez más pobres y más sufrientes. ¿Qué diferencia con Dios? El mensaje es ser como este viñador. ¿Tenemos esa capacidad de misericordia con los que sufren, con los que... o solo nos mezquinamos a la justicia, a lo justo? Pero claro, los pobres, si es por justo, siempre pierden, ¿no? Como los que no tenían trabajo al final de la tarde. No nos contrató nadie, no teníamos nada que trabajar. Bueno, vamos a pedirle a Dios, yo creo que más que nunca, saber tener esa misericordia que nos enseña esta parábola. Esa misericordia y esa paz para con nuestro prójimo y para con los demás. Lo hacemos. Hermanos, al Señor que está siempre cerca de quienes lo invocan, que a su debido tiempo nos llama para darnos el pago como buenos jornaleros, dirijamos nuestra súplica confiada. Señor, por tu gran bondad, escúchanos. Señor, por tu gran bondad, escúchanos. Por el Papa, los obispos, los sacerdotes y todos los ministros de la Iglesia, para que con corazón grande y generoso orienten y acojan a quienes trabajan en la viña del Señor y sepan ser testimonio de hermandad, de concordia y de paz. Oremos. Señor, por tu bondad, escúchanos. Por los gobernantes, para que asistidos por la luz del Espíritu Santo promuevan iniciativas que favorezcan trabajos dignos y justamente remunerados en bien del desarrollo de los pueblos. Oremos. Señor, por tu gran bondad, escúchanos. Por unas relaciones en un clima de diálogo y entendimiento entre los obreros y sus empleadores o empresarios, para que a los primeros se les respeten sus derechos
de tal manera que todos tengan lo necesario para llevar una vida digna y segura. Oremos. Señor, por tu gran bondad, escúchanos. Por todos nuestros familiares y amigos que se han adelantado al encuentro con Jesús en el reino de los cielos, para que el Señor justo y generoso los premie por su buen trabajo en su viña aquí en la tierra. Oremos. Señor, por tu gran bondad, escúchanos. Por nosotros que como cristianos hemos comprometido a trabajar como obreros incansables en la viña del Señor, para que, atentos al Evangelio, sepamos que para Dios los últimos serán primeros y los primeros últimos. Oremos. Señor, por tu gran bondad, escúchanos. Escúchanos y haznos capaces de tu misericordia y de la misericordia a los demás. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa iglesia. Acepta benignamente, Señor, los dones de tu pueblo, para que al recibirlos por este sacramento celestial, aquello mismo que el fervor de nuestra fe nos mueve a proclamar: por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel. Porque nos diste como hermano a tu Hijo Jesús. Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños y los pobres, con los enfermos y los pecadores. Él se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos e hijas. Por eso con los ángeles y santos te alabamos diciendo sin cesar. Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, Dios que amas a hombres y mujeres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro. Porque Él mismo, aquella noche antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío.
De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en el amor. Con nuestro Papa Francisco, nuestros obispos y todo el pueblo que adquiriste para ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que murieron, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo y nos llegue la muerte, concédenos llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles, los mártires y todos los santos. Te alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con una gran confianza recemos a nuestro Padre del cielo, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días. ¿Para qué? Ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos, nos saludamos dándonos la paz. Que quitas el pecado del mundo.
María, el que quitó el pecado del mundo y nos trajo la paz. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Oremos. A quienes alimentas, Señor, con tus sacramentos, confórtanos con tu incansable ayuda, para que manifestados recibamos en fe y la conversión de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con su espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas y todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con la alegría de haber celebrado esta misa, podemos irnos en la paz de Dios. Demos gracias al Señor.